Cuando dicen que un país está caro o barato en dólares, ¿qué quiere decir? ¿Argentina está cara? ¿Está barata? Todas esas preguntas las vamos a responder en este video. Hola a todos, bienvenidos a Tu Tutor, mi nombre es Francisco y soy el responsable de traerte todas las semanas contenido e información sobre educación financiera e inversiones. Para empezar, vamos a explicar qué quiere decir devaluar el tipo de cambio y qué provoca eso dentro de un país. Cuando un país decide devaluar el tipo de cambio, lo que está haciendo es pasar de un cambio chico a uno más alto. Por ejemplo, si el dólar vale 500 pesos, pasa a valer más, 700, 800, 1000, lo que considere el país. Y eso que genera que el país sea más competitivo en términos de dólar, porque los productos van a ser más baratos y más atractivos para cualquier inversor o para cualquier otra persona que quiera venir a gastar sus dólares en el país. Al ser más competitivo el país, eso genera que entre en dólares porque la gente invierte o gasta su dinero en nuestra economía y también se recauda más por las retenciones, que es lo que tiene que pagar el exportador al fisco una vez que exporta los bienes o servicios que tenga. Por el contrario, lo negativo de devaluar el tipo de cambio es que eso tiene un arrastre inflacionario y licúa los salarios. Y esto es así porque hay muchos bienes que están valuados en dólares, sobre todo los que se importan. Por ejemplo, la nafta, que es muy importante para el transporte, para la producción y para muchos otros bienes o servicios. Entonces, al devaluar el tipo de cambio, el precio de la nafta sube y muchos bienes que cotizan en la economía también suben su valor. Entonces, por un lado podemos tener un dólar caro que tiene un tipo de cambio alto y por otro lado podemos tener un dólar barato con un tipo de cambio más chico. Cuando el dólar está caro, eso que genera que haya competitividad en el país porque los precios de los bienes y servicios locales son más económicos y atractivos para el exterior. Es decir, que voy a necesitar menos dólares para comprar la misma cantidad de bienes. Por otro lado, cuando el dólar está barato se pierde competitividad en el exterior y encarece los precios locales. Si te hago esta comparación, seguramente pienses, entonces es mejor tener un tipo de cambio alto. La respuesta es que no siempre es así porque al tener un tipo de cambio alto licúa mucho los salarios y se hace muy difícil mantener el costo de vida para la gente local. Por eso, lo bueno es que el tipo de cambio no esté ni alto ni bajo, sino en un punto medio. Por otro lado, hay un término muy conocido en la economía que sirve para comparar a los distintos países, porque en definitiva cuando decimos que un país es caro o es barato, lo hacemos respecto a otro país, si no, no tendríamos contra qué comparar. Ese término es el que se conoce como paridad y sus estadísticas son elaboradas por el Banco Mundial. La teoría de equilibrio en la paridad del poder adquisitivo dice que si un bien vale lo mismo medido en la misma moneda en dos países diferentes, hay paridad. Es decir, dos economías están en equilibrio si, por ejemplo, en Argentina un lavarropas cuesta 285.000 pesos a un tipo de cambio de $1 igual a 1.000 pesos. Es decir, que necesito 285 dólares en Argentina para comprar un lavarropas. Si en Estados Unidos no puedo comprar un lavarropas a 285 dólares, quiere decir que la economía ya es más cara. Atención a esto, porque en los países donde hay mayor productividad y mayores salarios, los precios tienden a ser más altos. Por eso, en Europa y en otros países de primer mundo es mucho más costoso vivir que en Argentina. Y si la productividad y los salarios fueran iguales, aún así los precios pueden diferir, porque hay otros factores que inciden. En primer lugar están los impuestos. En los países donde se cobran impuestos caros, los precios tienden a ser más altos porque se cargan sobre los bienes y servicios que se producen. Otro factor que incide y mucho es la apertura comercial del país con respecto al mundo. Las economías más cerradas tienden a tener precios más altos y esto es así porque si un bien que tranquilamente lo puedo conseguir a un precio más bajo en otro país no lo consigo porque la economía es cerrada, en ese caso si lo quiere producir ese país lo va a tener que hacer a un costo más alto. El caso más claro es la ropa. La ropa se produce a un costo muy bajo en países como Tailandia o Taiwán, China también. Ahora, si tenés una economía cerrada y no querés importar esos productos textiles desde esos países y los querés producir vos mismo, seguramente lo tengas que hacer a un costo mayor. Y por último están los subsidios, que los determina un gobierno cuando quiere beneficiar al conjunto de la sociedad porque entiende que es un bien o un servicio que son esenciales, por ejemplo las tarifas de gas y de luz. Entonces lo que hace en ese caso es fijarle un precio al bien y que este no suba. Bien, ahora que entendiste el concepto de devaluación del tipo de cambio, vamos a ver qué pasa
en economías como la Argentina cuando la comparamos con la inflación, porque sabemos que tenemos inflación elevada. ¿Qué pasa cuando comparamos la inflación con la devaluación del tipo de cambio? Si la inflación es mayor a la devaluación del tipo de cambio, quiere decir que el país se encarece en términos de dólar. Vamos a verlo con un ejemplo. Suponete que una botella de Coca-Cola de 2 litros y cuarto cuesta aproximadamente 2.500 pesos. A un tipo de cambio de $1 a 1.000 pesos, eso nos da que sale más o menos $2.50. Si el tipo de cambio se mantiene constante, es decir que no hay devaluación, pero sí tenemos inflación, por ejemplo, pasa a valer de 2.500 a 3.000 pesos, ahora necesito $3 para comprar la misma botella de Coca. Cuando antes necesitaba $2.50, ahora necesito 3. Por este motivo se encarecen dólares. Veamos qué pasa en nuestro país. En diciembre de 2023, cuando asumió el nuevo gobierno, hubo un salto devaluatorio de más del 100%. El dólar oficial en aquel entonces pasó de 350 pesos a 800 pesos. Eso hizo que el país gane mucho en competitividad y que sus precios estén baratos en términos de dólar. Ahora, la inflación acumulada de los últimos meses se fue comiendo gran parte de esa competitividad. En diciembre de 2023, la inflación fue del 25%. En enero de 2024, 21%. En febrero la inflación fue del 13% y en marzo de 11%. En abril no sabemos, aunque se espera que esté por debajo del 10%. En total, el acumulado del periodo desde diciembre a la fecha de hoy es de aproximadamente 70%, es decir, que una diferencia del 30% con respecto al salto devaluatorio de más del 100% que hubo en diciembre. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿cuánto más tiempo podés dejar congelado el tipo de cambio sin volver a devaluar? La respuesta depende mucho de qué pase con la inflación. Si la inflación sigue bajando, no habría problema porque seguís teniendo competitividad. Ahora, si la inflación no se frena, vas a tener un problema muy grande porque te quedaría muy atrasado el tipo de cambio. Y tampoco podés devaluar de golpe otro 100% porque, de nuevo, tendrías un arrastre inflacionario muy importante y eso volvería a acelerar la inflación, cosa que el gobierno no quiere. Y para finalizar, te paso la pelota a vos que está del otro lado. Argentina, ¿está caro o está barato en dólares? ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Te lo dejo como pregunta. Y déjame decirte que si te gusta este video y el resto de los que tenemos en el canal, te invito a que te suscribas, a que le des like y que lo compartas a quien vos consideras que le puede servir. Porque acordate que la educación financiera es muy importante. Nos atraviesa a todos, independientemente de dónde vivas, de tu condición económica. Es muy importante para tener un estilo de vida alineado a los objetivos que te propongas. Hasta acá el video de hoy. Ha sido un placer acompañarlos y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau.